Estás viendo Félix Rodríguez presenta. Ya regresamos. Bien, Félix Rodríguez presenta de regreso aquí a este gran programa. Está con nosotros nuestro hermano Jairo Espino, ingeniero, economista, azuano de nacimiento igual que yo, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno quiere contigo hablar del país. Tú que eres dirigente nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Jairo, ¿cómo tú ves la economía dominicana? Bueno, darte las gracias por invitarme a tu programa. A todo tu público que te hace audiencia todos los domingos sin falta. Gracias, hermano. La economía dominicana, todos sabemos que es una economía planificada desde el punto de vista de que los gobiernos del PLD, tanto el presidente Fernández como el presidente Danilo, uno de los grandes logros de sus gestiones ha sido la estabilidad macroeconómica para controlar los grandes agregados de la economía, que son la inflación y el desempleo. Si hacemos un análisis somero o profundo, si se quiere, uno de los grandes logros que tiene este gobierno es mantener el tipo de cambio, que es muy importante. Claro. Porque con el tipo de cambio, entonces, podemos conseguir la inversión extranjera directa, que es muy importante para la balanza comercial y para conducir los grandes agregados de la economía. En sentido general, la economía dominicana va a crecer, según el gobierno del Banco Central, alrededor de unos 5.9%, que se lleva más una tasa de inflación meta que va a rondar los 3.5%. Si es así, a final de este año de diciembre, al 31, estaremos hablando entonces que la economía dominicana, como estamos en un año preelectoral y vamos a entrar en un año electoral en el 20, sería muy importante que el gobierno actual, el presidente Danilo Medina, mantenga la estabilidad macroeconómica y así garantizar los flujos de efectivo y de capitales que el gobierno necesita. Recuerda también que hay una reforma fiscal pendiente, que no la va a hacer el presidente Medina, la hará el presidente que gane las elecciones en el 20, que todos sabemos que va a ser el presidente Leonel Fernández. Mira, yo, a modo de comentario, decía aquí el otro día con el tema de la economía, el presidente no cree en impuestos elevados. No cree eso, lo decía en su discurso desde el 12. Y él se ha mantenido con una economía de una presión fiscal de un 13%. Como tiene una presión fiscal de un 13%, el presidente Danilo Medina está obligado, porque él está creando un estado de bienestar, un estado con un gasto social muy fuerte, con un 4% de educación que desequilibra el presupuesto, porque no es un 4% del presupuesto, es un 4% del Producto Interno Bruto. Y entonces ese 4% representa 186 mil millones de pesos. Es un estado que lo que recauda son 689 mil millones de pesos y tiene un presupuesto de 921 mil. Sí, entonces por cada 100 pesos que gasta, 33 tiene que cogerlo de prestado para pagar el interés de una deuda. Entonces se ve la obligación, el Estado dominicano, de hacer una reforma fiscal. Ahora, Jairo, ¿hasta dónde esa reforma fiscal? Porque está bien una reforma fiscal, pero ¿hasta dónde la reforma fiscal? Hay muchos economistas dominicanos que yo escucho decir que el modelo económico ha colapsado, el actual. Pero algunos lo dicen sin conocer el problema de adentro. Tú debes recordar que la política económica de un gobierno se va creando en función de la demanda de la sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, ¿cómo tú le vas a quitar el subsidio del gas al ama de casa? Es una política económica del gobierno. Sí. Una política social del gobierno que da resultados. O tarjeta solidaridad. Eso no se puede hablar de quitar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? Que la reforma fiscal que debe de hacerse debe ser integral y a vez vertical. Y recordar que la presión tributaria de nosotros es 13%, una de las más bajas de América Latina. Entonces, ¿qué sucede? Recuerda que la política social del gobierno de Danilo Medina ahora se ha enfocado en sacar de la pobreza a más de 750 mil personas. Eso se hace con un gasto corriente muy fuerte. Gasto social muy elevado. O sea, el gabinete social del presidente Medina está subiendo unos altos costos
de subsidio. Entonces, la reforma fiscal, yo considero como economista que debe ser integral, localizar en el presupuesto y en los impuestos actuales dónde es que está la deficiencia de recaudación fiscal. Bueno, no estoy diciendo que aumenten los impuestos. Tú estás hablando del tema de evasión. Que se habla aquí que nosotros tenemos una evasión que ronda más del 25%. Pero hay que ver hasta cuáles son los niveles de verdad de esa evasión, porque parece ser que nos hemos quedado año tras año y no logramos reducir esa evasión. Mientras la hacha va y viene, lo que nos estamos endeudando y no logramos reducirla. Por tanto, todos estamos de acuerdo en que aquí hace falta una reforma integral. Si nosotros queremos un país desarrollado, nosotros tenemos que ver cuánto necesita ese país para desarrollarse y de dónde nosotros vamos a conseguir eso. Sí, eso se da si la economía va a ser planificada. Y si crece, porque decía Alburquerque una vez que la pobreza no se recicla. Ahora tú debes entender que el país crece todos los años entre un 5 y un 6% promedio. Sí. O sea, está creciendo. Si vamos, por ejemplo, a Naco, a Piantini, La Esperilla, en el sector construcción, nosotros, como ingenieros civiles y economistas, vemos el crecimiento de la construcción. O sea, se ve que los edificios están ahí y cada día más se están demoliendo casas, residencias, para construir grandes torres de apartamentos y grandes plazas comerciales y de oficinas, de oficinas empresariales. Entonces, si te vas al campo, también tú ves que la política agropecuaria del presidente de la República, Danilo Medina, del gobierno del PLD actualmente, está siendo efectiva. Si vamos, eso lo vemos desde el punto de vista que si hacemos recorrido por todos los supermercados de aquí y todas las plazas agropecuarias están llenas de productos. O sea, aquí no hay escasez de productos. ¿Tú entiendes que lo que se dice del crecimiento se refleja en la población? Es un crecimiento que se puede ver desde la vista, sí, sin que tú tengas que contabilizarlo. No, lo vemos. Lo que sucede es que la política salarial en el país es muy rígida al alza. Fíjate que tenemos discutiendo un aumento salarial en el comité de salario, que tú sabes que está compuesto por quién, por los sindicatos, el gobierno y los empresarios. Sí. ¿Qué tiempo tenemos nosotros peleando un alza salarial para los empleados de bajo nivel? Más de 10 años no se logra el aumento. ¿Por qué? Porque según el Banco Central, la canasta familiar ronda ¿cuánto? Los 19.500 pesos. Y cuando el sueldo mínimo de un asalariado está en 7.500, con excepción de ahora el presidente Medina, en abril ahora, en este mes pasado, logró que el sueldo mínimo en el gobierno sea de 10.000 pesos. Pero faltan 9.500. Faltan 9.500. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el alza al salario, la política aquí es muy rígida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, cuando la tasa del dólar se desliza de 49.50, se te está inyectando un peso. Pero si tú lo acumulas en todo un año, tú vas a tener 1% de la tasa de la prima del dólar con respecto al peso dominicano. ¿Qué pasa? Que así como se desliza la tasa del dólar con respecto al peso dominicano, en el próximo año, en enero primero, el gobierno y los sectores empresariales deberían hacer un aumento en la misma proporción en que se desliza la tasa. La inflación. Inflación por dólar y inflación normal. Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que no se da. Entonces, cada año que pasa, el asalariado dominicano de cualquier nivel va perdiendo capacidad. Sí, de poder de compra de dinero. Margaret Thatcher decía que la inflación es la cosa más ladrona que la humanidad tiene. Porque es un ladrón silencioso. Entonces, el que te roba y crecimiento tú no está, sabes. pero si tú le preguntas a una persona de bajo ingreso, es que no siente el crecimiento. Sí. ¿Por qué? Porque cada año está perdiendo. Pero hay una cosa, Jairo, nosotros tenemos una economía informal. Y la economía nuestra en un 60%, un 40% tiene informalidad. Y entonces el que no está organizado dentro de la economía, el que tiene un puesto en China, el que vende chicharrón en una esquina, que gana 15 y 20 mil pesos, no está formalizado, no está en seguridad social ni está en nada, aunque la seguridad social contempla entrarlo, pero con un subsidio del gobierno. Entonces ese individuo que no paga impuestos, que no paga nada, es un individuo que muchas veces se queja más que el que gana 4.000, que el que gana 10.000 y tiene la formalidad, porque paga impuestos, tiene seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que esa reforma integral de la que tú y yo estamos hablando, de hacerla integral desde el tema laboral hasta el tema de la operatividad de las empresas
y de la informalidad que nosotros tenemos. Si no formalizamos la economía, nosotros no vamos a lograr una estabilidad de crecimiento sostenible en el tiempo, porque nosotros estamos creciendo, tú hablas de construcción, podemos crecer de agricultura, pero la agricultura está en base a un modelo de subsidio. Podemos crecer también en el turismo, que siempre crece, crecemos muchísimo, y en la remesa, que son los sectores base que le están dando fuerza. Y bueno, y el tema zona franca, pero el tema zona franca, el salario no es bueno. Lo que pasa es que algunos economistas plantean que si se producen los aumentos salariales cada año, podría desequilibrar la economía con la inflación. O sea, podría provocar una inflación. La pregunta que nos hacemos los economistas modernos ahora es... Tú dices, si le aumentan gran cantidad de recursos económicos. Exactamente. Porque calentaría la economía. Claro. La pregunta que nos hacemos los economistas modernos es, ¿qué tanto el aumento de un salario puede desequilibrar la economía? Eso es lo que es de estabilidad. Porque nosotros estábamos hablando de un salario de 10,000 pesos, que el presidente de 10,000, ¿verdad? Y de 13,000, creo, hasta 15,000 el sector privado, pero mucho menos. Entonces, ¿qué sucede, Félix? Y la canasta básica está por encima de ahí. Entonces, Félix, ¿qué sucede? Que todos sabemos acá que el Producto Interno Bruto, el 87% lo produce y lo maneja el sector privado. El otro 13% lo maneja el sector público y el gobierno. Entonces, cuando tú tomas los índices de desarrollo humano, por ejemplo, de ASUA, del hipótesis, y tú vas a La Bombita, o vas al Quiqueya, o vas al Simón Striden, o vas a Los Jovillos, o vas al Rosario, o vas allá a una comunidad en Pueblo Viejo de Terrera, tú ves que la pobreza se está mitigando, pero no de la forma que debería ser. Le falta cosas. Le falta cosas. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Entonces hablaremos de política. Estás viendo Félix Rodríguez presenta. En breve volvemos.